Para poder cruzar los mares y océanos, el hombre se encargó de inventar diferentes embarcaciones. Todas y cada una de ellas cuentan con un sistema que le permite llegar a destino. Sin embargo, hay veces en las que esto falla y las naves cometen grandes errores. En este video te mostraré las fallas de barcos más grandes jamás captadas por la cámara. Así te darás cuenta de que los navíos también pueden tener algunos accidentes. Una de las fallas de barcos más grandes que se han podido ver en el último tiempo fue la que tuvo que sufrir Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En una mañana que parecía ser tranquila, un ferry se encargó de embestir el puerto de esa ciudad. A causa de esa colisión, varios contenedores que estaban en tierra firme resultaron muy dañados. Al mismo tiempo, el casco del navío también sufrió algún que otro revés. El desastre causado por este ferry incluso llegó a afectar a la calle aledaña al pueblo, ya que una valla de contención fue empujada hacia ese lado. Según averiguaron las autoridades de Santo Domingo, el barco chocó contra el puerto debido a que uno de los cables que lo amarraba se cortó. Eso, sumado a la corriente del agua, provocó que la embarcación se moviera hasta hacer contacto con los contenedores. Más allá de los daños materiales provocados por el accidente, tienes que saber que nadie resultó lesionado. Lógicamente, este suceso provocó que se suspendiera el servicio marítimo del puerto de Santo Domingo hasta que los daños de aquel ferry fueran reparados en su totalidad. Si hablamos de errores marítimos, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió en un puerto de Wisconsin. En aquel lugar, una persona decidió filmar un navío, el cual estaba a punto de ser depositado en el agua. Para eso, se iba a utilizar una plataforma deslizante y unos cables. Sin embargo, cuando la embarcación fue soltada, ocurrió algo inesperado. En lugar de caer con la parte de abajo, el barco se fue al agua de costado. Como ya te imaginarás, esto provocó que el navío creara una especie de tsunami en miniatura. Y no solo eso, ya que también sufrió daños en su casco. Lo más increíble fue lo que le pasó a la persona que estaba grabando todo, pues en ese instante, la ola generada por la embarcación y algunos trozos de su casco salieron disparados a donde se encontraba. Tal vez ya lo sabías, pero es muy difícil que dos barcos tengan una colisión. Aún así, ha habido casos en los que esto ha ocurrido. Uno de los más impresionantes de los últimos años ocurrió en aguas japonesas. Allí, un destructor de la Marina de los Estados Unidos colisionó con un carguero que venía de Filipinas. El choque generó daños muy severos en el costado derecho del navío, aunque lo peor fueron las pérdidas humanas, ya que el impacto les quitó la vida a 7 marinos. Otros 2 resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital por medio de un helicóptero. Por otro lado, el carguero filipino apenas sí sufrió daños en su parte delantera. Más allá de esto, el capitán de aquella embarcación se vio obligado a navegar hasta el puerto más cercano para evitar cualquier otro accidente. Es momento de que nos vayamos hasta Guayaquil. Allí, un barco chocó contra un puente que une esa ciudad con la isla Santay. Como te imaginarás, la rudeza del impacto generó que un tramo de la estructura cediera y cayera al agua. Al mismo tiempo, la colisión provocó que la embarcación quedara bastante dañada. Según las Fuerzas Armadas de Ecuador, el accidente se produjo debido a un error del capitán, el cual no pudo frenar el navío antes de que este haga contacto con el puente. Luego del accidente, varias ambulancias y vehículos de rescate acudieron al lugar. Sin embargo, cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que no había heridos. Por otra parte, los daños causados al puente fueron millonarios y los mismos tardarán algunos años en ser reparados por completo. Ahora deberemos desembarcar en el viejo continente. En un puerto de Grecia, una persona se encargó de grabar algo impresionante. Lo que muestra la filmación es un barco carguero, el cual se encuentra navegando tranquilamente. Sin embargo, cuando estuvo a punto de pasar frente a la cámara de la persona que grababa, desvió su trayectoria. Al hacer esto, el navío impactó su parte delantera contra uno de los muros del puerto. El choque en cuestión provocó que toda la estructura de la embarcación se inclinara hacia la derecha. Algunos testigos presentes temieron que el vehículo marítimo se diera la vuelta y quedara de cabeza, pero por fortuna eso no ocurrió en ningún momento. Además, luego se pudo constatar que la colisión no afectó a los tripulantes.
Algunas costas de nuestro mundo son utilizadas a menudo como cementerio para navíos. Allí van a parar los barcos que ya utilizaron toda su vida útil, tal y como fue el caso del ferry MS Austin Spirit. Luego de su último viaje, aquella embarcación se dirigió rumbo a un cementerio de vehículos marítimos ubicado en la costa de Turquía. Cuando estuvo a punto de llegar, el capitán decidió aumentar la velocidad. Sin embargo, debes saber que esto fue un gran error, ya que, al momento de encallar, el barco quedó incrustado entre otros dos navíos. Además, gran parte de su estructura quedó en tierra. Por suerte, su avance fue frenado antes de que pudiera representar un peligro para el capitán y los tripulantes, los cuales se llevaron el mayor susto de toda su existencia. Como todos los días, una cámara de seguridad se encontraba vigilando el muelle de Port Lincoln, en Australia. Cuando parecía que nada extraño iba a ocurrir, esos dispositivos grabaron la llegada de un barco granelero. Sin embargo, las cosas no terminan allí, ya que las cámaras de seguridad también captaron el momento en el que esa embarcación destruye un navío más pequeño que estaba estacionado en el muelle. Si te preguntas por qué ocurrió este accidente, déjame decirte que todo se debió a una falla del ingeniero en jefe de la embarcación. Resulta que este sujeto no había dado suficiente tiempo al capitán para que detuviera el motor del vehículo. Como dato curioso, la empresa dueña del granelero se tuvo que hacer cargo de la destrucción causada por su embarcación. Ahora quiero que veas tu pantalla con atención. En ella podrás ver un carguero ruso, el cual se dirige inexplicablemente hacia una autopista. Como puedes imaginar, el navío solamente se detuvo una vez que se incrustó en la estructura. Tal vez te preguntes a qué se debió ese extraño accidente, y la respuesta a esta cuestión se encuentra en el capitán de la embarcación. Esto es así, ya que se descubrió que aquel individuo se encontraba ebrio mientras conducía el barco. Y no solo eso, ya que su borrachera provocó que cambiara totalmente la ruta que tenía trazada, lo que derivó en el posterior choque contra la autopista. Las cosas empeoraron para el capitán cuando la policía costera llegó al sitio del hecho. La misma le puso una multa de $26,000 totales. Quizás ya lo sabes, pero Vietnam es azotada por tifones todos los años. El paso de estos fenómenos climatológicos deja una gran cantidad de daños materiales en sus ciudades. De todos los tifones que han golpeado esa nación en las últimas décadas, el que más destrucción causó fue el Haiyan. Un gran ejemplo de su poderío se puede ver en un metraje captado en el norte de Vietnam. El video en cuestión muestra a un barco minero siendo arrastrado por las aguas de un río. Pero eso no es todo, ya que la violencia de la corriente y la fuerza del viento provocaron que la embarcación se diera vuelta y quedara incrustada debajo de un puente. No permaneció allí durante mucho tiempo, ya que el agua fue lo suficientemente poderosa como para arrastrarla hacia otra localización. Vayamos a Nueva Orleans y retrocedamos hasta 1996. En diciembre de ese año ocurrió uno de los accidentes más impactantes en la historia de esa ciudad. El hecho es que un carguero se había quedado sin combustible unos minutos antes de desembarcar. Esto le impidió al capitán controlar el rumbo de la embarcación. Como consecuencia, la misma se dirigió hacia un centro comercial que había en la orilla y se incrustó allí. Lógicamente, la intrusión del navío generó la caída de una de las paredes exteriores de la estructura. Por otra parte, en ese accidente resultaron heridas 140 personas, las cuales estaban en el centro comercial haciendo las compras navideñas. Como dato final, la reparación del edificio y el barco en cuestión tuvo un costo superior a los $70,000 americanos. De todas las fallas de barco que hemos visto, ¿cuál piensas que fue la peor? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.